Vamos a continuar ahora en Salmos 78. Vamos a continuar por el hecho de que literalmente nosotros somos, como seres humanos, el reflejo de Israel. ¿Por qué? Porque somos iguales. Y la idea es de que no lo seamos. En lo bueno, obviamente sí. Pero ahora estamos viendo y recordando y recalcando ese título de este capítulo. Fidelidad de Dios hacia su pueblo infiel. Entonces, la idea es de que no seamos el espejo de Israel en cuanto a eso. Entonces vamos a continuar y vamos a leer el versículo 42. Versículo 42. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. No se acordaron de su mano, del día que los redimió de la angustia. Inclinemos nuestros rostros. Buen Dios y Padre Celestial, gracias porque tú eres bueno, Señor Jesucristo. Tú eres fiel. Sabemos que no cambias. Sabemos de que es maravillosamente poderoso y bueno, Señor Jesucristo. Te agradecemos por ello, porque no merecemos tus bondades, tus misericordias. Algo de eso no lo merecemos, Señor. Pero queremos confiar en que tú eres bueno, Señor, siempre. No queremos olvidarnos, Señor, del hecho de que tú eres así. Y por lo tanto queremos que en nosotros haya agradecimiento. No queremos que haya nada más que eso. No queremos que haya rebelión. No queremos que haya, Señor, cosas que a ti te desagraden. Queremos solamente adorarte y glorificarte, Señor Jesucristo. Glorifícate tú en nosotros, Señor. Ayúdanos a darte lo mejor. Háblanos a través de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén, amén. Bueno, continuemos entonces. Bueno, el objetivo es de que a nosotros no se nos olvide cuán fiel y bueno ha sido Dios, pues recordándonos de ello, podemos encontrar fuerzas para poner nuestra confianza en Él, en vez de alguien más, obviamente, y también para no hablar de Él, o cometer algún error grave a causa de la desesperación en una situación difícil como lo hizo Israel. Israel no, bueno, sí, su corazón no era recto para con Dios, ellos lo dice su palabra. Pero el problema de ellos también era que se les olvidaba cuán bueno había sido Dios, todo lo que Dios había hecho por ellos. Israel se olvidaba de lo que Dios hacía con ellos. Dios los alimentaba. Si volvían a tener hambre, hablaban en contra de Dios, como si no recordasen que Dios ya los había alimentado y lo podía volver a hacer. Si los libraba de sus enemigos, Él volvía, quiero decir, al volver ellos, el pueblo de Israel, al volver a verse en aflicción por causa de sus enemigos o de otros adversarios, también hablaban en contra de Dios y de sus siervos, por ejemplo, Aarón y Moisés, diciendo que no podían vencer y que sería mejor volver a Egipto, como si Dios no los pudiese volver a librar como los libró de Egipto. De hecho, el lugar a donde querían volver. Entonces, ese era uno de los problemas de Israel. El más grande era de que no le creían, de que su corazón no era limpio para con Él, no era recto. Pero también tenían ese problema que se les olvidaba lo que Dios hacía por ellos. Entonces, en los momentos de desesperación y de dificultad, era bastante fácil hablar. Y la idea de que nosotros no actuemos de esa manera. Es fácil olvidar, es cierto, cuando nosotros estamos en aflicción. Ya no hablemos del pueblo de Israel, ya hablamos mucho de ello. Después vamos a volver a hablar, pero cuando nosotros estamos en aflicción por cualquier situación, es fácil no recordar. Es fácil no recordar. Oigan, es fácil no recordar lo grande que
Ha sido Dios librándonos de situaciones adversas. Cuando estamos en aflicción, es fácil olvidarnos de lo que Dios ya ha hecho por nosotros en el pasado, librándonos. Por lo fácil que nos concentramos en el dolor presente. Pero además de ello, por la aflicción solemos tomar acciones alocadas y dañinas para nosotros mismos. No solo era de Israel. En la práctica, si nosotros lo traemos a tiempo de ahora, nosotros mismos se nos dificulta también recordar lo que Dios ya ha hecho. Cuando nosotros estamos pasando por algo difícil, no decimos de una sola vez, hey, Dios me va a librar. Nosotros, de hecho, lo primero que hacemos es ponernos a llorar, nos ponemos a hablar y a decir de que solo a mí me pasan las cosas, y hablar y hablar y hablar. Y, de hecho, el problema es de que también podemos tomar acciones alocadas por el hecho de estar pasando por el dolor. No era solo Israel los que se ponían así, de que se les olvidaban las cosas. Pero la idea es de que nosotros estamos viendo de que Israel, como cualquier persona, cuando llega a una situación adversa, que a sus ojos es una situación difícil, pero a sus ojos, porque para algunos una situación puede ser difícil y para otros la misma situación puede no ser la gran cosa. Pero si a nuestros ojos la situación es difícil, nosotros se nos olvida que Dios ya ha hecho quizás mayores cosas de lo que necesitamos en ese momento. Pero bien lo dice la alabanza de que por lo que nosotros hemos podido ver de Dios, hemos podido ver, nosotros podemos deducir de que hay más por venir, y si hemos visto de Dios de que Él ha sido fiel y que nos ha guardado, podemos deducir que va a seguir haciendo lo mismo. Eso es lo que se les llama patrones de comportamiento, porque siguen pasando el tiempo, sigue ocurriendo lo mismo, y Dios literalmente Él no cambia. Entonces, literalmente nosotros podemos deducir por lo que ya hemos podido ver de Dios, no solamente, ya les dije, en la palabra de Dios, sino en nuestras vidas, de que Él va a poder seguir haciendo lo mismo. Pero el problema es de que se nos olvida, y ahí es cuando nosotros podemos caer en el error de Israel, de hablar más de la cuenta, o de tomar acciones alocadas. Ellos ya querían volver, por ejemplo, a Egipto, del mismo lugar de Dios ya los había sacado. Por eso cada vez que estemos ante una gran situación, intentemos recordar cómo Dios ya nos libró anteriormente y cómo tal vez nos ha librado de cosas mayores. Por ejemplo, Dios, sin que nosotros hubiéramos siquiera nacido, Él vino a morir en la cruz por nosotros. Y nosotros ahora, ya que ya nacimos, y somos personas pecadoras y que necesitamos salvación, podemos ser salvados por Él. El Señor ya nos dio eso que es demasiado grande, de hecho antes de haber nacido. Entonces las demás cosas son pocas y no son la gran cosa delante de Dios, a comparación de lo que ya hizo, que es eso. Pero ahora sí veamos el caso de Israel. Salmo 78, 42, y es lo que venimos hablando. Que ellos no se acordaron, oigan, no se acordaron de su mano, de la mano de Dios, del día que los redimió de la angustia. Qué feo. Dejemos el hecho de que sus corazones no eran rectos, que ya lo vimos ayer. Eso ya lo sabemos, más aún así, sabiendo que Dios lo sustentaba y guardaba, cualquiera pensando lógicamente y analizando el comportamiento de Dios diría, mejor lo obedezco para que me vaya bien. Eso era de lógica. Es lo que nosotros por lógica deberíamos de hacer. Pero ellos no pensaban así.
Y que nosotros no pensemos así también a nosotros nos podría afectar. Porque, como ya les dije, sabiendo que Dios los sustentaba y los guardaba, lógicamente, viendo que estaban bien con Dios, haciéndole caso, lo lógico era seguir igual. Pero ellos no pensaban así, de hecho, y ese era su problema. Pero ahora veamos el hecho de que cómo nos puede ayudar recordar cómo Dios ya ha sido y cómo nos puede perjudicar o en lo que podemos caer al olvidarnos de cómo Dios ya ha actuado. Mejor, como les digo, mejor no nos rebelemos y Él va a continuar librándonos y sustentándonos. Alguien que analice el comportamiento de Dios y que se acuerde de los hechos del Señor va a decir eso, va a decir, mejor me quedo haciéndole caso a Dios, mejor sigo en obediencia y Dios me va a bendecir, me va a continuar sustentándome y cuidándome. Ahora leamos del 43 al 51, cómo Dios fue. Y veámoslo, 43 al 51. Cuando puso en Egipto sus señales, ellos no se acordaron de su mano del día que los redimió de la angustia. ¿Cuándo? Cuando puso en Egipto sus señales y sus maravillas en el campo de Zoán, y volvió sus ríos en sangre y sus corrientes para que no bebiesen. Oigan, envió entre ellos enjambres de moscas que los devoraban y ranas que los destruían. Dio también a la oruga sus frutos y sus labores a la langosta. ¿De quiénes? De los egipcios. Sus viñas destruyó con granizo y sus higuerales con escarcha. Entregó al pedrisco sus bestias y sus ganados a los rayos. Envió sobre ellos el ardor de su ira. Dios, por causa de Israel, dispuso camino a su furor, no eximió la vida de ellos de la muerte, sino que entregó su vida a la mortandad. Hizo morir a todo primogénito en Egipto, las primicias de su fuerza en las tiendas del campo. Así fue Dios, y cualquiera que se acordase de lo que Dios hizo, porque aquí Dios está narrando lo que aconteció antes de que ellos se rebelaran. Porque está diciendo que ellos se olvidaron de lo que Dios hizo por ellos. Entonces narra lo que hizo antes de su rebelión. Y entonces ese fue el problema también, que no se acordaron. Aquí ya dijo la palabra de Dios, todo lo que Dios hizo por causa de ellos, pero a ellos se los olvidó y se rebelaron. Entonces, pero si nosotros siempre lo recordamos, ya les dije de que si nosotros pasamos por alguna situación difícil, acordémonos de lo que Dios ya ha hecho, por más que nos cueste, y eso nos va a ayudar y nos va a fortalecer para decir, si Dios ya me libró de una más grande, quizá ¿cómo no me va a poder librar de esto? Y como les dije, también usando la lógica, si Dios, obedeciéndolo, me ha guardado, ha provisto, si sigo así, van a continuar las cosas así. Y nos conviene que continúen así. Si yo cambio mi patrón de comportamiento, también Dios va a hacer otra cosa. Entonces mejor no. Pero Dios así es. Dios, eso es lo que hizo por ellos. A ellos se les olvidó. Como si no fuera algo importante lo que Dios hubiera hecho por ellos. Y como les digo, ellos hablaron, y muchas cosas las hicieron por la desesperación. En una situación difícil, o viéndose delante de alguna situación que traiga desesperación, nosotros lo hacemos, que nos desesperamos y después tomamos acciones alocadas y no estamos confiando en Dios, o hablamos más de la cuenta. Hoy vimos los ejemplos de lo que ellos hicieron. Pero
ya habían visto cómo Dios los había librado. Si ellos se hubieran acordado y hubieran razonado, no hubieran hecho lo que hicieron, digo yo, ¿verdad? Que lo lógico es que, acordándose, póngase a pensar usted, en este momento, ¿qué ha hecho Dios de grande por mí? Y al acordarnos, lo único que tiene que venir a nosotros, a nuestra mente, es agradecimiento. A nosotros, lo que debería de venir es eso. Por eso les digo de que es un problema que no se hayan acordado y que nosotros no nos acordemos. Porque si en un momento de desesperación yo me acuerdo de cómo Dios ya me ha librado, yo lo que puedo decir es, hey, Dios me puede volver a librar. O tal vez decir, que venga ese agradecimiento en mí y que yo diga, en realidad que Dios ha sido bueno. Y sentir ese agradecimiento, entonces no haríamos lo que hizo Israel de hablar en contra de Dios, ni de rebelarse. Tendríamos que, como habría agradecimiento en nosotros dijéramos, mejor voy a continuar, voy a esperar que, voy a continuar en Dios porque Él ha sido bueno conmigo, yo voy a ser agradecido, voy a dejar las cosas, no voy a hacer nada local. Y así es como, esperando en Dios, Él obraría. Y fue un proceso grande el que se realizó para sacar a Israel del cautiverio. Fue un proceso de 10 plagas. Y esto había ya acontecido, ya les dije. Esto es lo que ya les había acontecido a ellos, lo que Dios ya había hecho por ellos. Y ahora, citemos una de las cosas que hicieron ellos. Por ejemplo, digamos la vez que ellos hablaron en contra de Dios por el hecho de que ellos tenían ganas de comer carne. Y lo tentaban, y murmuraban. Dios mismo no había hecho algo más grande para librarlos de Egipto y se los olvidó. Aquí es eso lo que manifiesta la palabra de Dios, que aún habiendo visto su gran poder desde antes, se les olvidó y tomaron una actitud como si lo hubiesen olvidado que Dios ya había hecho algo por ellos. Pues la actitud que alguien que tuviese bien presente las maravillas de Dios a su favor, no sería su actitud murmurar en contra de Dios ni rebelarse. Por si nos quedan dudas de quién es el problema, vayamos a versículos 52 al 55. Hizo salir a su pueblo como ovejas, Dios obrando otra vez. Ahora lo que está haciendo es acordando lo que Dios hizo por ellos, antes de sus malas actitudes. Hizo salir a su pueblo como ovejas y los llevó por el desierto como un rebaño. Los guió con seguridad de modo que no tuvieran temor. Y el mar cubrió a sus enemigos. Los trajo después a las fronteras de su tierra santa, a este monte que ganó su mano derecha. Echó las naciones de delante de ellos, con cuerdas repartió sus tierras en heredad, e hizo habitar en sus moradas a las tribus de Israel. Ahora sí, ya nos transportamos a un tiempo futuro, para, digamos, el momento en el que ellos murmuraron contra Dios porque les faltaba la comida que ellos querían en el desierto. Ahora sí, ya está hablando de cuando ellos ya habitaron la tierra prometida. Pero como les digo, por si nos quedan dudas, ¿quién es el problema? 40 años después de salir de Egipto, los hijos de los que salieron de Egipto siguieron igual. Aquí ya estamos en la tierra prometida. Ellos ya estaban en la tierra prometida. Entonces, Dios dijo de que de ellos solo iban a entrar Caleb y Josué a la tierra prometida. Entonces estos eran otros. Y aquí está lo que Dios hizo por ellos. Pero ¿por qué les digo que siguieron igual? Veamos lo que dice en versículos 56 y 58.
Aquí solo estamos viendo, primeramente, lo que Dios hizo para con ellos. Pero aquí está cuando las personas se les olvida. En el versículo 56 y 58. Aquí está la prueba de que los hijos hicieron lo mismo. Pero ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo, oigan, y no guardaron sus testimonios, sino que se volvieron y se rebelaron como sus padres. Siguiendo el ejemplo de los papás, lo que aquí no debía ser así. Se volvieron como arco engañoso, le enojaron con sus lugares altos. Seguir igual que sus padres que quedaron postrados en el desierto, por lógica no era lo que mejor. Pero eso eligieron ellos. Y ellos, como no habían visto quizás las cosas que había hecho Dios por ellos allá en Egipto, solo habían visto quizás algunas cuantas de las que hizo en el desierto, no se acordaban tanto. Pero igual tomaron una actitud incorrecta. Ya estamos viendo, Dios siguió siendo bueno. Versículos 60 al 64, ¿qué es lo que nos manifiesta aquí? Aquí nos manifiesta cuando nosotros, por olvidarnos cuán bueno ha sido Dios, en momentos de desesperación, tomamos acciones locas. Aquí nos manifiesta que cuando sucede esto, Dios aún nos va a castigar. Dios aún mandará su castigo. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Hay algo que no se nos debe olvidar. Dios es amor, pero algo que no se nos tiene que olvidar nunca es que Dios es justo. Y que es también fuego consumidor. Exacto. No se nos tiene que olvidar. Entonces es lo que pasó, 60 al 64. Dejó por tanto el tabernáculo de Silo, la tienda en que habitó entre los hombres, y entregó a cautiverio su poderío y su gloria en mano del enemigo. Entregó también su pueblo a la espada, y se irritó contra su heredad. El fuego devoró a sus jóvenes y a sus vírgenes, y sus vírgenes no fueron loadas en cantos nupciales. Sus sacerdotes cayeron a espada, y sus viudas no hicieron lamentación. Por eso se llama el tema, no les dije cuál era el tema. Hagamos las cosas al revés, parte 5. Que lo que se te olvide no sea la fidelidad de Dios. Ese era el tema. Eso no se nos tiene que olvidar. Porque ya vimos de que a los que se les olvidó, en un momento de desesperación, hicieron locuras. Estos, los que ya estaban aquí, solo porque se sintieron excitados, de seguro. O también puede ser por algún momento difícil. No, pero si nosotros vemos el libro de Jueces, nosotros vamos a deducir de que era más que todo por sentirse emocionados a hacer lo mismo que todas las naciones. De hecho, cuando querían tener un rey, era por el mismo hecho de que las demás naciones tenían rey y ellos no. Pero nosotros también, que no se nos olvide lo bueno que ha sido Dios, porque debe haber agradecimiento en nosotros. Y al haber agradecimiento en nosotros, no vamos a actuar de esa manera. Bueno, es lo que hicieron el pueblo de Israel, los castigos de Dios, justo. Es así como los seres humanos de irracionales, es así como somos los seres humanos de irracionales. Se supone que tenemos intelecto, y de hecho así es, pero lo ocupamos para hacer lo malo en vez de para actuar de la mejor manera. Ellos deberían de haberse puesto a pensar: hey, el Dios de mis papás lo guardó, lo sacó de Egipto y nos dio una nueva tierra. No solo nos sacó del cautiverio, que eso era horrible, sino que además de eso nos dio una nueva tierra. No nos sacó para quedarnos ahí en el desierto. Bueno, al menos somos libres.
No. También nos sacó para darnos una nueva tierra. Entonces se deberían de haber puesto a pensar, el Dios de mis padres es poderoso. Entonces yo lo voy a adorar como nos enseñan de que se le adora a Él. Pero las personas no somos tan, como que no tuviéramos intelecto. Pero como ya les dije, nosotros sí tenemos, pero lo ocupamos para lo que no es. Y esto es solo siendo racionales que hemos llegado a esta conclusión de que es mejor honrar a Dios que no hacerlo. Pero si recordamos lo fiel y maravilloso que ha sido, con nosotros eso debería despertar en nosotros lo que ya les dije, agradecimiento para no querer deshonrarlo. Es fácil llegar a la conclusión de que hay que honrar a Dios por el hecho de que Dios nos puede castigar. Eso es fácil. Si nosotros leemos del 60 al 64 es fácil. ¿Por qué? Porque da miedo. Veámoslo. Dejó por tanto el tabernáculo de Silo, Dios, la tienda en que habitó entre los hombres, y entregó a cautiverio su poderío y su gloria en mano del enemigo. Entregó también su pueblo a la espada. Oigan, a la espada. No está diciendo de que algo sencillo, sino de que llegaron sus enemigos, matar. Y se irritó contra su heredad. El fuego devoró a sus jóvenes, vaya, y sus vírgenes no fueron loadas en cantos nupciales. Sus sacerdotes cayeron a espada y sus viudas no hicieron lamentación. Oigan, incluso los sacerdotes, los que servían al Todopoderoso, los de la tribu de Leví, también cayeron a espada, murieron. Y sus viudas no hicieron lamentación. Es fácil llegar a esa conclusión. Hagámosle caso a Dios, honrémoslo porque nos puede castigar. Pero como ya les dije, si nos acordamos de lo que Dios ya ha hecho por nosotros, eso debería despertar en nosotros agradecimiento para no querer deshonrarlo. No es necesario. No es necesario pensar en el castigo. No seamos como Israel, que se nos olvide lo que Dios ha hecho por nosotros. Es fácil olvidarlo, porque han sido tantas cosas. No sé si todos aquí se acuerdan todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Yo no me acuerdo de todo, pero sí sé de que Dios ha hecho grandes cosas por mí. Pero es peligroso que se nos olvide, porque el enemigo lo puede tomar como una ocasión para tentarnos y perjudicarnos, así como ocurrió con Israel. Póngase a pensar desde ese punto de vista. Póngase a pensar de que usted está en una situación difícil. No como los que solamente cambiaron a Dios porque se sentían emocionados con la idea de ser igual a las otras naciones. No, con una situación difícil, un momento de desesperación, y usted se siente abatido. Y de repente, el diablo viene y le habla al oído: mira, esto como que no vas a salir rápido de esto, como que no vas a poder, esa deuda está muy grande, ese que te amenazó tiene bastante poder, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Dios nos ha guardado. Incluso una vez a mí me amenazaron y a mí risa me daba, pero la cosa es de que a unos compañeros míos también los amenazó el mismo cliente, y ellos sí le tenían miedo y bailaban como que eran los títeres, como que eran el títere parlanchín. Y yo digo, yo me reía porque yo no estaba, yo creía de que podía hacer algo, pero yo decía, yo no voy a ser el títere parlanchín de ese muchacho. Entonces yo me imagino, si Dios no me hubiera guardado, de seguro me pudo haber pasado algo malo. Pero yo no andaba pensando en Dios en ese momento, pero pongámonos a pensar de que exactamente el diablo lo ocupa como una ocasión. Él dice, este se siente afligido, este ya siente de que
de que le pasa algo, esté ella siente de que le pasa algo a su familia, esté ella siente de que todo se le viene encima. Yo voy a aprovechar para meterle más la pata y que se caiga, que no se ha caído todavía. Llega el diablo y dice, mira, y Dios que no te debería de guardar de estas cosas. Dios debería evitar de que te pasaran cosas malas. A vos no te debería pasar nada por ser hijo de Dios. El diablo de Meque. Entonces, la persona, igual que el pueblo de Israel, hey, de verdad que yo estoy bien mal y que Dios no me libró de esto y todo. Y se pone a hablar de Dios. Y mete la pata y hace una cosa que no debía hacer, que a Dios le desagrada. Entonces empeora la cosa. Y el diablo riéndose. Imagínense. Nosotros le hicimos caso al diablo. Pónganse a pensar de que haya sido así con el pueblo de Israel. Estoy seguro que el enemigo fue el que usó a algunos de ellos para hacer de que los demás también hablaran. Póngase a pensar. Y después los que hicieron caso a los otros también fueron perjudicados. Y el diablo riéndose. Esto por hacerme caso, bien bonito le va a ir. Entonces nosotros que no se nos olvide. Nosotros incluso cuando venga el enemigo a hablarnos y decirnos, mira, Dios que no te libró de eso. Hay que decir, no, pero Dios sí me puede librar, no significa de que porque me aconteció esto, Dios no me va a sacar de esto. Nosotros confiemos. ¿En qué? Que Dios ha sido bueno. Que no se nos olvide. Para que eso despierte en nosotros ese agradecimiento. Pongámonos a pensar las veces de que íbamos en algún pick-up y pasó una rastra, literalmente, casi por un pelo no tocó la rastra al pick-up, porque si no nos hubiera dado vuelta y quizás hubiéramos muerto. Pongámonos a pensar en las veces de que por 5 segundos o 10 segundos no llegamos tarde para agarrar un bus, y ese bus cuando partió tuvo un accidente. Esto se lo digo porque son tipos de cosas que me acontecieron a mí. Pero la cosa es de que también a mí se me olvida todas las cosas que he hecho. Pero lo bueno es de que me acuerdo de bastante, y de la más importante, que me haya dado salvación. Entonces, cada vez que pasemos por algo difícil y nos sintamos débiles, para que no seamos tentados por el pueblo de Israel, no seamos tentados como pudo haber sido tentado el pueblo de Israel por el diablo, para hablar en contra de Dios, y que le fuera peor, porque de hecho no estaban mal. Lo que pasa es de que se sentían desesperados, porque, digamos, un ejemplo, cuando fueron los espías a reconocer la tierra, ellos se sentían desesperados porque veían que el pueblo era más grande que ellos. Pero ellos no estaban mal, porque Dios en realidad, si no hubieran dicho nada, ni hubieran actuado locamente por la desesperación, Dios simplemente hubiera hecho lo que hizo 40 años después, que los metió en la tierra prometida. Por eso nosotros acordémonos de que Dios ha sido bueno, y que nos ha guardado, nos ha sustentado, nos libró de la muerte, incluso en veces que nosotros ni cuenta nos dimos. Porque una vez que yo iba en un pick-up y por un pelo no le tocó una rastra, todos, que no sé qué, que no sé cuánto, y yo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? En antes no le pegó la rastra al pick-up, yo ni cuenta me di, ni me fijé. Solo vi que pasó la rastra, pero yo no me fijé de dónde es que le iba a pegar, ni nada. A ver, o sea, de que Dios incluso nos ha librado muchas veces y ni cuenta nos hemos dado. Pero si nos acordamos, nos podemos poner a pensar y a razonar. Si nos acordamos de lo que Dios ya ha hecho, de su fidelidad, nos podemos poner a razonar y a decir, hey, Dios me libró de una rastra, Dios me libró de que me mandaran a matar.
Dios me libró de tal cosa. Dios me libró de las cadenas del pecado. Dios me libró del infierno. ¿Cómo no me va a librar de esta otra cosa? Entonces, esa es la idea, de que no se nos olvide. Pero tampoco se nos olvide de que en esos momentos que pudimos vencer, en algún momento que hayamos tenido desesperación y Dios nos haya librado también, la clave, si fue una prueba, o tal vez alguna enfermedad o algo de esa índole, también que la clave pudo haber sido creer, o que la clave fue creer y confiar en Dios. Que tampoco se nos olvide eso. Porque el pueblo de Israel, cuando confiaba en Dios y obedecía todo lo que su palabra le decía, todo ocurría fantásticamente. No normalmente, fantásticamente, porque pasaban milagros. Porque ellos creían y confiaban y hacían lo que Dios les decía. Entonces tampoco se nos olvide que una de las claves fue creer. Pues es cierto de que Israel no tenía un corazón recto delante de Dios. Estamos hablando del tiempo antiguo. Si vamos a hablar de este tiempo, hablemos en otra ocasión, pero hablemos de este Israel que nos muestra Salmo 78. Cierto que Israel no tenía un corazón recto delante de Dios, pero también vemos aquí que fácilmente olvidaban las obras de Jehová. Por eso metían la pata en su desesperación. Entonces, nosotros no olvidemos, recordemos lo bueno que ha sido Dios, cómo nos ha librado, cómo hemos tenido batallas espirituales. Dios nos ha dado la victoria por creer y esperar en Él, no por renegar, no por hablar más de la cuenta, sino por creer, confiar y obedecer. Y por eso me gusta a mí esa alabanza. Por lo que he podido ver, aún hay más por venir. Porque yo lo he visto. No es ciegamente que yo puedo decir, no es que Dios va a hacer algo más por mí. No, por lo que yo ya he visto, porque Dios ya siempre ha sido fiel. Ya fue fiel y me guardó tantas veces. Y Dios ha estado conmigo y nunca me abandonó. Por lo que ya he visto, yo sé de que hay más por venir. Entonces, inclinemos nuestros rostros con Dios y Padre Celestial. Gracias, Señor Jesucristo. Pues literalmente, Señor, tú has hecho grandes cosas, buenas cosas, Señor. No solamente buenas, Señor, excelentes. Nosotros, Señor, estamos conscientes de que tú eres un Dios justo, Dios de amor y además fuego consumidor. Mas, Señor, lo que nosotros queremos hacer es honrarte por el hecho, Señor Jesucristo, de que tú mereces ser exaltado, glorificado. Tú mereces, Señor, que en nuestro corazón haya agradecimiento, amor, que haya un deseo, Señor, de honrarte por el hecho de que por el hecho de todas tus obras, por el hecho de que tú has hecho grandes obras a favor nuestro, por el hecho de que no has, Señor, limitado tu poder para obrar a nuestro favor. Incluso, Señor, te has despojado de tu gloria, Señor, para venir hace 2000 años, Señor, a morir por nosotros. Después de venir, Señor, viviste todavía como ser humano, Señor, por 33 años, habiéndote despojado de tu gloria para morir por nosotros. Nosotros vemos solamente, Señor, grande amor, perfección, y esa perfección, Señor, habiéndose despojado de la gloria de Dios para poder mostrarnos, Señor, el camino, para podernos mostrar cuál es el camino por el que debemos de transitar, para podernos demostrar que, a pesar de que en el mundo no vemos amor, sí existe el amor, y el amor se llama Jesucristo. Ese verdadero amor
al que nosotros queremos honrar. Señor, que jamás olvidemos todo lo que has hecho por nosotros. Y que si el enemigo viene y nos tienta, Señor, a hablar en contra tuya, a hacer algo incorrecto, algo que te desagrade, que callemos, Señor, que esperemos en ti, pues simplemente por el hecho de que tú mereces, Señor, por el hecho simplemente de ser Dios y ser el Todopoderoso, tú mereces ser loado, Señor. Tú no mereces, Señor, contradicción, tú no mereces, Señor, deshonra, tú mereces solamente ser loado y glorificado. Si el enemigo viene y nos tienta a hacer algo incorrecto en tu contra, que digamos simplemente no. En que nosotros recordemos todas esas cosas, Señor, que has hecho por nosotros, de cómo, Señor, quizá aún antes de nacer, Señor, en algún accidente que haya tenido nuestra madre, Señor, tú nos hayas guardado, de que no hayamos muerto en ese momento. Todas esas cosas, Señor, que nos permiten ver la mano de un Dios vivo, que nos ha guardado, Señor, y que incluso desde antes de nuestro nacer tenía planes para nosotros. Que no olvidemos y que al recordar solamente demos la gloria debida a tu nombre. Te agradecemos por ello. Te pedimos, Señor, de que de la misma manera tú sigas actuando, sabiendo que lo harás, pero pidiéndotelo, Señor. Te pedimos de que en medio de esta situación tú muestres, Señor, tu mano de poder, así como lo has hecho anteriormente. Tú muestres, Señor, de que no hay ninguna adversidad ni ningún problema o enfermedad tan grande, Señor, como para poder derrotarte a ti, como para poder detener los planes que tengas para nosotros. Porque nosotros conocemos, Señor, y tenemos la noción de cómo podrían ser algunos planes que tengan para nosotros que tal vez no podrían transcurrir, Señor, en este tiempo, en un tiempo de cuarentena. Pero nosotros sabemos de que según sea tu voluntad, tú actuarás y nos dejarás ver, Señor, los planes que tienes para con nosotros. Ayúdanos a estar en obediencia para poder ver aún más, Señor, para ver tu gloria a través de tus obras, solamente esperando en ti. Que no se nos olvide también esa clave, Señor, confiar y creer, porque eso es algo, Señor, que nosotros lo podemos también ver a través de tu palabra, de que sin creer no veremos tu gloria. Nosotros queremos ver eso, queremos ver cómo te glorías, queremos ver tus maravillas, queremos ver milagros, porque nos gozamos, Señor, en gran manera al verlos. Y sobre todo por el hecho de que tú no tendrías por qué hacer milagros en nuestras vidas, pero los haces, y esto lo decimos reconociendo nuestra indignidad y también reconociendo tu gran dignidad, porque tú y solamente tú eres digno de toda alabanza, y no solamente de nuestra alabanza, sino de, como dice en el Salmo 156, dice que todo lo que respire alabe a Jehová, aleluya, y aleluya significa alabada a Jehová, y tú, Jehová, mereces que todo lo que respire te exalte. Porque incluso, Señor, a los animales, Señor, a las plantas, también tú mismo les has dado el vivir. Te pedimos, Padre, por nuestros familiares, por nuestro cantón, por la situación actual, que nos dejes, Señor, perplejos. No te pedimos específicamente cómo queremos que obres, pero sí queremos que nos dejes perplejos, dándonos, Señor, una solución a esta situación. Te lo pedimos y te pedimos que se haga según tu voluntad, porque así como tú reinas en los cielos, así debes hacerlo en la tierra. Y te lo pedimos, Señor, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos, por la eternidad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.